Escucho Perfecto. bastante bien. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marisol Andrés, soy parte del equipo de Grow. Vamos a estar liderando este espacio junto a Fabiana Sosa. Les voy a compartir para empezar el link al Jamboard del que les hablaba recién Geo, por si quieren entrar directamente, así a medida que vamos hablando, si quieren tomar notas sobre reflexiones que vayan teniendo o dudas que vayan teniendo, pueden completar directamente ese Jamboard. Les comento brevemente cómo va a ser un poco la dinámica de este espacio. Va a empezar hablando Fabi, va a hacer una introducción, un poco a la temática de violencia laboral. Después yo voy a brindar algunos datos de una encuesta que hicimos recientemente en Grow junto a otras organizaciones. Y después ya vamos a habilitar un espacio de preguntas, intercambios y reflexiones con todos ustedes. Así que sin mucho más que eso, Fabi, cuando quieras. Bueno, gracias Marisol. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Voy a empezar intentando hacer una introducción para que escuchen, puedan ir pensando lo que les sugiere quizás estos disparadores respecto de cómo consideramos la violencia de género y la violencia laboral específicamente con impacto de género, ¿no? Trataré de hacerlo en 10 minutos más o menos, como para que después, bueno, Marisol continúe y haya espacio para preguntas o, bueno, lo que quieran ir interviniendo, como dijo Marisol. Para empezar, voy a aclarar lo que digo siempre, ¿no? Que la violencia laboral existe desde que el trabajo es trabajo, no es nueva, la violencia siempre existió. Lo cierto es que como sociedad fuimos naturalizando ciertas prácticas injustas y recién desde hace un tiempo esta parte comenzamos a examinarlas, empezamos a comprender socialmente lo que significa la violencia laboral, empezamos a analizar sus causas, sus consecuencias, los riesgos que implica, para quién son estos riesgos, quiénes son las personas que lo sufren, cómo son las consecuencias para las personas que trabajan, para las organizaciones, para sus familias. Y en este sentido, una sugerencia es que vayan pensando, si se les ocurre, esas frases que circulan alrededor de la violencia en el trabajo, ¿no? Una que a mí me aparece siempre es esta de son gajes del oficio, que parece menor, pero tiene alguna consecuencia, ¿no? Como tenés que tolerar esto. La realidad es que mucho se escribió sobre violencia laboral, con diferentes enfoques, mucho se debatió en estos últimos tiempos, especialmente, tanto como para llamarle el flagelo del siglo XXI. Pero antes que nada, hay que tener en cuenta que la conceptualización, asimismo, de la violencia laboral tiene cierta complejidad, debido a que hay muchas definiciones, dependiendo de los enfoques, del ámbito donde se origina. Pensarán que se habla de mobbing, pensarán que se habla de acoso laboral, de hostigamiento psicológico, de acoso moral, de acoso sexual, de discriminación. La discriminación es una de las formas de la violencia, claramente, y hay instrumentos internacionales que así lo dicen, ¿no? Entonces, es muy amplia la conceptualización de la violencia y el acoso laboral. Lo que es más importante tener en cuenta para unir esta diversidad de conceptos es que la violencia laboral constituye una de las principales fuentes de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflictividad en los ambientes de trabajo. Las consecuencias que tiene, como dije, la violencia laboral trascienden el plano individual, el plano organizacional y social, porque influye inclusive en el ámbito familiar de las personas que trabajan, ¿no? Por eso es que esto se aborda desde una óptica de derechos humanos, donde la perspectiva de género acá es imprescindible, tener en cuenta el enfoque de género al momento de evaluar el impacto de la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la violencia de género y el tema de género en lo que tiene que ver con discriminación, con diferencias entre varones y mujeres, sin quedarme en un sesgo binario claramente, sino en identidades femeninas y masculinas, así como discriminación o diferencias en función de la orientación sexual o de la identidad sexual, están muy ligadas muchas veces a formas de violencia en los ámbitos de trabajo. ¿Por qué? Porque los estereotipos sobre el rol de la mujer en determinados patrones culturales de nuestra sociedad, las ubican, les asignan determinadas posiciones o espacios o lugares de trabajo, inclusive jerarquías en los lugares de trabajo, que hacen que las mujeres en general y las identidades feminizadas sean más proclives a sufrir situaciones de violencia o maltrato, cuando intentan correrse de estos espacios o lugares, ¿no? Entonces la violencia es inseparable de esta noción de género que se basa y se ejerce por esta diferencia social, por estas relaciones de poder que hay entre los géneros. Y aquí las relaciones de género
vienen a ser un componente, un instrumento conceptual al momento de analizar todo esto con una mirada interdisciplinaria, ¿no? Teniendo en cuenta el abordaje que tenemos que tener, este estudio integral que nos muestra diferentes realidades de varones y mujeres. Entonces, la violencia basada en el género específicamente revela, pone en la mesa esta distribución desigual de poder, refuerza la desigualdad, la subordinación social de las mujeres y favorece que, como dije, sean destinatarias de mayores violencias que también se sabe, se estudia y se viene diciendo que son estructurales, ¿no? Siempre Rita Segato habla de esta dimensión estructural de las violencias. Entonces, el abordaje de la violencia de género en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, como dije, tiene múltiples enfoques, y dentro de ellos la violencia laboral es uno, ¿no es cierto? Es uno de los enfoques que ahora está como atravesando un momento de mayor ebullición o mayor, quizás, réplica y consideración y estudio, ¿no? Con esta necesidad de dar una mirada transformadora de la realidad y de las organizaciones en las cuales se producen estas situaciones. Pero yendo un poquito más atrás de dónde viene todo esto, en los últimos años se multiplicaron denuncias públicas de distintas situaciones de hostigamiento, acoso, violencia en el ámbito laboral, sufridas por mujeres, claramente, que hicieron tomar conciencia, o nos hicieron tomar conciencia de que esto era algo que no se podía tolerar. Y muchas de estas mujeres tomaron el valor, el poder, usen la palabra que quieran, o la decisión de hacerlas públicas o visibles, muchas veces en las redes sociales. ¿A raíz de qué? A raíz del tratamiento que se le viene dando a la violencia de género a la luz de los movimientos de mujeres, ¿no? Sabemos que vienen los feminismos y los movimientos de mujeres vienen instalando mucho este debate, este concepto de violencia de género y de qué se trata, ¿no? Tanto como para llegar a instalar la definición y la denominación de femicidio en el Código Penal, que es la última de las formas de la violencia, claramente. En este dominó de violencias, el femicidio es el peor y el último, claramente. Muchas de estas situaciones que muchas mujeres en los últimos años comenzaron a denunciar, algunas fueron efectuadas en el ámbito administrativo, en sede penal, pero muchas otras lo hicieron en las redes sociales, como dije, donde el reproche social se hizo evidente. Así fue como, piensen que se empezó a hablar de muchas situaciones sufridas, por ejemplo, a raíz del abuso de Harvey Weinstein hacia tantas mujeres del mundo del espectáculo, con el hashtag MeToo, que empezó a replicar en diferentes localidades, con otros idiomas, con otras formas de mencionarlo, ¿no? Esto de yo también, a mí también me pasó, yo también sufrí una situación de violencia. A partir de ahí, sobre todo desde el año 2017, se comenzaron a poner quizás sobre el ámbito social específicamente, ¿no? Esta consideración de las violencias. Pero ¿por qué digo en el ámbito social o el reproche social existió? Porque todavía no había, y quizás todavía no hay, espacios en los cuales hacer visibles o donde volcar la necesidad de tener una respuesta o una escucha empática sobre estas situaciones de violencia laboral. Entonces, por ejemplo, piensan acá en Argentina, con el caso de Telma Fardín, se hizo también evidente este hashtag Mira cómo nos ponemos, frente a una situación de abuso sufrida en una relación de trabajo, donde además encima ella era menor, abuso, violación específicamente. Entonces estas denuncias, esta erupción que hubo de conocimiento de casos probablemente, no es porque antes no existieran, sino porque antes no eran visibles. Entonces se hizo visible lo invisible, se pusieron sobre la mesa y nos dimos cuenta de que probablemente no había muchos recursos para dar respuesta. A la vez que sucedía esto, se venía trabajando en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que trabaja justamente, articula esta idea del diálogo social con la pata tripartita entre estados, estados miembros, grupo de trabajadores y grupos de empleadores, empezó también a debatir esta necesidad de dar una respuesta mediante un instrumento internacional a las situaciones de violencia y acoso que se relevaron en todos los continentes que existían. Y no todas tenían tratamiento, algunas tenían un tratamiento muy malo, muy deficiente, solamente se trataba la agresión física, claramente. Y faltaba revisar otro tipo de violencias que después verán cómo Marisol les va a contar los grandes porcentajes y situaciones de violencias
disímiles que hay. Así fue como, y acá voy a pasar rápidamente este raconto de lo que es la decisión de elaborar y crear este instrumento internacional, se llegó a elaborar el convenio 190, que quizás se han escuchado nombrar, que es de muy fácil lectura y es de estos que espero que todos y todas las personas que trabajemos los tengamos abajo o en la libretita, ¿no? Habría que llevarlo en el bolsillo. El convenio 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo nos trae un nuevo enfoque de cómo revisar la violencia contra los hombres y las mujeres en el mundo del trabajo, pero tiene un especial enfoque de género, ¿no? Donde dice que a las mujeres y a las niñas la violencia laboral las afecta de una manera desproporcionada y a su vez a muchos grupos que están en situaciones de vulnerabilidad que deberían y deben tener un tratamiento específico. Entonces, este convenio nos trae esta idea de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso, nos dice que estos nos consagra, ¿no?, el derecho de toda persona a vivir, a trabajar, mejor dicho, en un ambiente libre de violencia y de acoso, que estos actos o prácticas, hay diferentes formas de llamarlo, porque puede ser uno, pueden ser varios, no importa, pueden constituir y constituyen una violación o un abuso de los derechos humanos, coartan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, son una amenaza para la igualdad de oportunidades, son incompatibles con el trabajo decente, repercuten en la familia, en la sociedad y en la organización de trabajo. Por esto esta necesidad de promover entornos de trabajo libres de violencia donde la tolerancia sea cero, ni más ni menos que sea cero, con la idea de erradicarla en algún momento. Entonces, bueno, para terminar con mi exposición, acá la idea es revisar, ¿no?, un poco qué situaciones nos parece que son estos actos incompatibles, que son estas situaciones que, más allá de que sean el nombre que reciban, como les dije, puede ser acoso laboral, puede ser violencia laboral, hay multiplicidad de situaciones que van a entrar dentro de esta concepción amplia que trae el convenio, donde además protege a una amplia gama de trabajadores y trabajadoras, aún de la economía informal, sectores público y privado, pero lo importante es entender que estos actos ya no se pueden tolerar, que no deberían darse en los lugares de trabajo. Entonces acá es donde empezamos a pensar en esta mirada de actos incompatibles en función de la afectación a la dignidad de la persona. Podemos empezar a pensar situaciones en las cuales nos vimos en esta disyuntiva de tener que elegir entre el trabajo y mi dignidad, cuántas personas tuvieron que irse porque no tenían respuesta a una situación de trabajo, de violencia en el trabajo, donde, insisto, no se trata de atribuir responsabilidades, no se trata de pensar si el empleador o la empleadora o el lugar de trabajo es el culpable, no importa, acá nos alejamos de la intención de dañar, el convenio habla de que puede ser una amenaza o puede ser la intención de causar o puede causar un daño, no importa, pero se trata de ver que cuando ocurre una situación de violencia hay que hacerla cesar y hay que arbitrar los medios para que esto no se siga perpetrando. Entonces, bueno, aquí viene esta obligatoriedad del Estado y de todos los actores del mundo del trabajo de apropiarnos de este nuevo enfoque amplificador que trae el convenio 190 sobre la violencia en el mundo del trabajo y empezar a pensar cómo esta dimensión de la violencia laboral como una afectación de la dignidad de las personas que trabajan y que todos y todas tenemos algo que hacer en este sentido, implementar instancias de capacitación, de sensibilización, de educación, pensar, preguntarnos de qué estamos hablando, hacer un monitoreo de casos, relevamiento de casos, entender que el ciberacoso también forma parte de una de las modalidades de la violencia laboral, es solo que es una de las formas de manifestarse el ciberacoso, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos empezar a pensar instancias o formas de abordar la violencia, y como les dije, no se olviden de decir aquellas frases o ideas que circulan en función de cómo aprendimos a enfrentar la violencia en el mundo del trabajo. Y ahora Marisol les va a dar unas cifras para avanzar en esto. Perfecto, muchas gracias, Fabi. Yo les voy a compartir pantalla porque como voy a hablar de algunas cifras, nos pareció interesante que las pudieran ver para que no se perdiera mientras yo voy hablando. Les pido solamente que me digan si se ve bien ahí la pantalla para quedarme tranquila. Perfecto, ahí me dice Fabi que está bien. Primero contextualizo un poco con todo el marco que dio Fabi. A nosotros desde Grow nos parecía sumamente importante contar con datos para saber cómo es la situación de violencia laboral en la región.
Así que junto a Boomerang, a Fundación Avon, ELA y Nodos, el año pasado hicimos una encuesta sobre las percepciones y las experiencias de las personas en el ámbito laboral, y voy a compartir brevemente algunos datos para que nos sirvan de disparadores después para debatir. Voy a tratar de ser bien breve, así el resto del tiempo que nos queda lo podemos aprovechar en intercambiar. En primera instancia, esta encuesta que realizamos el año pasado y que a la brevedad salía el informe, estos son unos datos preliminares, se identificó que el 73% de las personas que respondieron manifestaron haber sufrido una situación de acoso o de violencia en el último año. Ahí en pantalla pueden ver los porcentajes desagregados por país, que fueron los países que relevamos. Vemos que las cifras son muy elevadas. En Argentina alcanzamos hasta el 80%, ya en Ecuador, que es el país que menor porcentaje tiene, llega al 59%, que igual es muy elevado. Ahora, lo que a nosotros también nos interesaba era ver un poco esto del componente de género, ¿no? Que es un poco lo que hablaba Fabi, cuáles son las diferencias entre los tipos de violencias a los que se encuentran expuestas las personas en función de su género. Y ahí vamos a ver un poco estos datos que yo voy a repasar brevemente, que tienen que ver con, bueno, cuáles son los tipos de violencias más frecuentes en mujeres, varones e identidades no binarias, según también los resultados de la encuesta. Las mujeres identificaron en mayor medida acercamientos físicos inapropiados, avances sobre el espacio personal y contactos físicos no consentidos. Poniendo en contexto esto, podemos pensar que tanto los cuerpos de las mujeres y otras identidades permanentemente son vulnerados en el espacio público y en el espacio privado. Y las organizaciones empleadoras, las instituciones laborales no son ajenas a una sociedad en la que aún persisten estos avasallamientos sobre los cuerpos y las identidades de las personas, sobre todo las feminizadas, con lo cual hace sentido que este sea el tipo de violencia que más sufren en el ámbito laboral las mujeres. En el caso de los varones, recibieron en mayor medida comentarios inadecuados sobre la orientación sexual, bromas por discapacidades y acontecimientos violentos como golpes, empujones o bueno, cachetazos, ese tipo de acciones. También mirándolo desde una cuestión social, desde un marco social, podemos pensar como los primeros dos tipos de violencia, que tienen que ver con comentarios sobre la orientación sexual o bromas por discapacidades, los podemos analizar desde la perspectiva de que son características que ponen en jaque un modelo de ser varón, ¿no? La masculinidad hegemónica que dicta el mandato de que todos los varones tienen que ser heterosexuales, tienen que ser fuertes, tienen que poder con todo, cómo estas características no se corresponden con ese imaginario de masculinidad hegemónica, y eso puede operar en perjuicio de las personas que las poseen. Y en el tercer caso, que tiene que ver con los acontecimientos violentos, también lo podemos pensar en términos de que la masculinidad hegemónica permanentemente tiene que ser validada socialmente entre los pares, y hay una cuestión de ciertas conductas que aprenden los varones, ciertas conductas sociales, que se repiten y se perpetúan en sus vidas, en sus trayectorias, y muchas de ellas tienen que ver con los contactos físicos violentos o los intercambios físicos violentos. Y en tercer lugar, vinculado a los tipos de violencia que sufren las personas de identidades no binarias, identificaron y surgió en la encuesta contacto físico con acceso carnal, con violencia, sin consentimiento, y algunos más que no están en la presentación, pero que se los comento, que tienen que ver con ofertas de favores sexuales a cambio de beneficios o amenazas, hostigamientos por no acceder a intercambios sexuales, y comentarios inadecuados sobre la identidad de género. Poniendo en contexto nuevamente, también podemos pensar que son personas que se salen de la heteronorma, del mandato de ser heterosexual, del mandato de ser varón o mujer, y hay un precio social a pagar por eso, ¿no? Un costo social a pagar por eso, porque desobedecen mandatos sociales históricos. Y para cerrar, quería contextualizar los cambios que se evidenciaron en pandemia. Estos ya son datos que son de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral de Argentina, no son de la encuesta que les comentaba recién, pero nos parece interesante porque, bueno, a partir de dinámicas sociales distintas, que en este caso se enmarcan en una crisis sanitaria, se modifican también ciertas conductas o adquieren nuevas modalidades, que es un poco lo que les quiero contar ahora. De acuerdo a la Oficina de Asesoramiento sobre la Violencia Laboral, aumentaron las consultas en un 118%. Esto es comparando el primer trimestre del 2020, cuando todavía no había pandemia, y era en un contexto de vacaciones, que es verano y demás, con los 2 trimestres posteriores, ya sin contexto de pandemia, aislamiento y todo lo que ya sabemos. En este marco, además, se identificó un nuevo tipo de violencia, o por lo menos la empezaron a tipificar y a contabilizar en función de la frecuencia que empezó a adquirir, que es la violencia económica, que alcanzó el 20%.
y que se manifestó en despidos discrecionales, en reducción de salarios, en amenazas de despidos, y en obligar a los trabajadores y las trabajadoras a romper la cuarentena para ir a sus espacios de trabajo. La violencia psicológica, que siempre es una de las más elevadas dentro de lo que es la violencia laboral, alcanzó el 75% y también adquirió nuevas características en contexto de aislamiento y de pandemia, que tuvo que ver con chantaje emocional, sobreexigencia, y en el caso de muchas personas que pasamos a teletrabajar, directivas poco claras o faltas de directivas de cómo continuar con los objetivos laborales y los proyectos y demás en el contexto del distanciamiento social. Y por último, y un dato no menor, es que el sector donde más aumentaron las consultas fue el sector salud, que bueno, obviamente está asociado a la alta demanda de necesidad de contar con el personal sanitario, y obviamente ahí aumentó la frecuencia, las exigencias y demás, entonces se corresponde también que haya aumentado las denuncias dentro de este sector. Repasando un poco esta parte de los datos más duros, nos parece siempre interesante pensar cualquier problemática social desde una perspectiva de género y contar con datos desagregados por género, porque así es cuando después podemos hacer el análisis de los orígenes y los motivos por los cuales hay modificaciones o hay variantes en las modalidades, en este caso de violencia, en función de los géneros, y también se pueden tomar medidas que se correspondan con resolver estos problemas según el desencadenante, ¿no? Lo que lleva a que haya determinadas modalidades y determinadas prácticas sociales. Así que un poco ya cerrando mi exposición, dejo de compartir pantalla, los queremos y las queremos escuchar, que reflexionan a partir de lo que fuimos exponiendo. Si tienen preguntas también estamos abiertas a responder preguntas. Así que nada, ya ahora se inicia la parte más conversada de este espacio. Marisol, ¿y ya hay algo en el Jamboard para ir mirando? ¿Podemos ir viendo qué surgió? Sí, yo tendría... Sí, Celi. No, fuimos anotando las frases que fueron diciendo en relación a como la normalización de la violencia en el trabajo, ¿no? ¿Cómo la justificamos? Ahí comparto pantalla si ven lo que fue emergiendo en el Jamboard. Tienen el link, así que pueden entrar y pueden escribir también ustedes. Ahora la idea es nosotros seguir completando esto, Celi nos va a estar ayudando, en función de lo que vayamos conversando también. Pero bueno, lo que surgía es, él o ella es así, no lo hizo con maldad, un poco como esto que comentaba Fabi de los gajes del oficio, ¿no? de justificar ciertas prácticas en función de que sea en un marco laboral, que es un precio a pagar y demás, como esto es parte del laburo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión a partir de lo que fuimos conversando con Fabi. Pueden escribir al chat y leemos los chats, o pueden también habilitar los micrófonos, que no somos muchos, así que podemos también tomar la palabra. A ver. Mientras que les voy comentando, por ejemplo, cuando miraba esto, ¿no? Ella es así, no lo hizo con maldad, me hizo acordar a un fallo que salió hace poco, que erróneamente, ¿no? Para mi modo de ver, la Cámara del Trabajo consideraba que como la situación de violencia había sido con todas las personas que formaban parte del ambiente de trabajo, la persona que hizo el reclamo no tenía derecho a reclamar nada, porque no era contra ella sola. Y la verdad esto es más o menos como decir, bueno, como es contra todos, no es violencia, ¿no? Y está muy lejos de la perspectiva que trae el convenio. En realidad habría que revisar qué pasa, que hay un jefe, una jefa, una persona violenta a cargo de un trabajo y nadie hace nada, como pasa en tantos lugares, ¿no? Y se perpetúan situaciones. Absolutamente. Te leo una pregunta, Fabi, que surgió en el chat. Dale. Preguntan si existe alguna normatividad para la región para sancionar la violencia económica. Sí, a ver, nosotros lo que tenemos, hablando de Argentina específicamente, y en la región tenemos normativa internacional, convenios, y cada país verá si lo adoptó, tenemos la 26.485. La 26.485, que es de protección integral para las mujeres, es una ley muy rica y es muy mirada por muchos países de la región, inclusive de otros continentes, porque tiene unas definiciones muy, muy buenas respecto de qué es la violencia contra las mujeres, y establece también los tipos y las modalidades de las violencias. Y ahí menciona la violencia económica o patrimonial. Y a su vez también menciona la violencia laboral, ¿no? Y todas estos tipos y modalidades
que siempre es difícil establecer las diferencias, se cruzan, la realidad es que se cruzan, ¿no? Entonces, a veces hay una mujer que, y digo mujer porque son quienes mayormente lo padecen, es víctima de varias formas de violencia, una violencia doméstica, después va al trabajo y no le reconocen esta situación de violencia doméstica en el trabajo, y hay que revisar si esta mujer necesita otro tipo de atención para poder insertarse plenamente en el trabajo. Pero bueno, la ley 26.485, que es esta que tiene el nombre grande de protección integral de las mujeres, sí menciona lo que es la violencia económica o patrimonial. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, tengo un comentario que creo que termina en pregunta, que nos dejaron en el Padlet. Nosotros, previo al evento, les dimos la posibilidad en un Padlet, en un link, de dejarnos preguntas por sala, como para debatir ahora. Así que bueno, leo esa mientras llegan preguntas o intervenciones que quieran hacer. Sí. Mari, hay un comentario más en el chat. Ah, perfecto. Dice, que estaba antes, que dice, en el caso de que la violencia laboral provenga de un compañero de trabajo, ¿cuál sería el camino de la denuncia? Y después hay alguien que levantó la mano. Sí, bueno, respecto a la pregunta de Viviana, Viviana, y para todos, ¿no? El convenio 190 establece específicamente que, y cuando se habla de violencia laboral, puede provenir de cualquier persona, no necesariamente se tiene que dar esta cuestión jerárquica, ¿no? Si bien hay alguna normativa en el ámbito público que dice que se sanciona la violencia cuando es cometida de parte de un superior jerárquico, eso habrá que ver en cada jurisdicción si hay algo, pero eso es más en algunos ámbitos del derecho público, del trabajo público. Pero la realidad del camino es, en principio para mí lo que hay que hacer es poner en conocimiento del superior, del lugar de trabajo, que hay un compañero que está incurriendo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo tiene que asegurar que la persona pueda trabajar tranquilamente y libre de violencia, y tiene que asegurarle y garantizarle la integridad psicofísica. Y esto no existe si esta persona no puede trabajar tranquila. Entonces ahí el empleador tendrá que ver qué camino toma, y ahí habrá que ver si hay un protocolo para denuncias internas, si hay una guía de actuación, si hay algún canal de denuncias. Si no, habrá que ir a los pocos espacios que hoy tenemos, que son en la Ciudad de Buenos Aires, la OABL, que es de donde Marisol leyó los datos, la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, pero tiene un ámbito muy chiquito, porque es el derecho privado y en Ciudad de Buenos Aires, con la idea de que esto se replique en otras provincias, pero todavía no está. Y en el ámbito público habrá que ver qué protección tienen o qué normativa específica tienen, y las provincias también, algunas provincias tienen alguna protección específica. Pero lo primero para mí es poner en conocimiento del superior que hay una situación que amerita, bueno, hacerla visible en principio, para ver el empleador qué puede hacer. Perfecto, gracias, Fabi. Ahí hay, Brian había levantado la mano, así que si querés habilitar el micrófono, te escuchamos. Ahí lo habilitaste, pero no se te escucha, Brian. A ver. ¿Mejor? Ahora sí, a ver. Que es que no vi información respecto, y no sé si se considera violencia de género, porque sé que violencia laboral, porque sé que va más del lado de roles de poder dentro del hogar. ¿Se consideraría violencia, no sé si laboral o qué tipo, el hecho de, bueno, es que yo más que todo veo situaciones en zonas de vulnerabilidad social, donde tal vez la temática no sea tanto si se trabaja o no, sino el rol del hombre como supresor de oportunidades laborales para las mujeres en esos ámbitos. No sé si igual cabe en esta descripción que vos estás dando de violencia laboral, el hecho de la cantidad de mujeres que se ven suprimidas por un rol que toman en este tipo de circunstancias. Sí, Brian, gracias por la pregunta. Mira, yo más bien creo que está dentro de lo que es violencia patrimonial o económica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me vienen a la mente algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, algunas mujeres, hay varones que les han retenido los documentos para que no fueran a trabajar, o que no les permiten el acceso a las tarjetas de crédito, o que si tienen una tarjeta de crédito se la maneja el marido, o la tarjeta de débito. Todos estos son obstáculos, pero que están dentro
obstáculos para el desarrollo de las mujeres, pero que están dentro de lo que es violencia de género, y de ahí hay diferentes formas. No sería propiamente violencia laboral para mí, pero sino más bien una situación de violencia patrimonial, doméstica, económica, ahí es donde se cruza, pero más bien por ese lado, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Fabi. Te leo una que ahí en el chat preguntan cómo hacer visible la economía feminista que contrarreste la violencia económica y laboral. Y bueno, la economía feminista viene trabajando mucho, mucho en poner sobre relieve lo que está abajo. Es decir, esta estructura de las violencias que menciona siempre Rita Segato y que nos dice que nosotras estamos como preparadas para estar en ciertos espacios y en otros tenemos que estar por natural definición o por una cuestión biologicista, ¿no? Esta situación de que hay una frase que a mí me suena mucho, que se dice que las mujeres salimos a trabajar y los varones van a trabajar. ¿Y por qué decimos esto? Porque las mujeres salimos del espacio privado, que es el doméstico, el que tenemos asignado por cultura, por sociedad, por tradición histórica, para desarrollarnos. Y si decidimos salir, estamos, bueno, entrando en una órbita, en un ámbito que es el público, que es el... Saben que las mujeres que iban al espacio público originalmente eran las mujeres que eran repudiadas, por eso esta situación de la prostitución en la calle. Bueno, porque salían del espacio privado y se metían en el ámbito público y los hombres tenían derecho a decirle cualquier cosa, a hacer con ellas cualquier cosa, porque esta era la idea original que había, ¿no? Esta división tan estática entre ámbito público y privado. Hoy ya estas divisiones se están poniendo en cuestión y la economía feminista viene, por ejemplo, a decir que lo personal es político y que eso que llaman amor es trabajo no pago. ¿Por qué? Porque todo lo que nos decían que por amor debíamos hacer en el ámbito privado, que estábamos mejor preparadas para cuidar, en realidad es una de las formas de perpetuar estas desigualdades. Entonces la economía feminista, una de las cosas más importantes que vino a hacer fue a decir esto, y les aconsejo que lean o escuchen a Silvia Federici, que trabaja mucho en este sentido, que empezó a revisar todo este tema de las brujas, qué pasó con las brujas, por qué la quema de brujas. Bueno, muchas brujas eran feministas que venían a decir cosas que otras personas no querían escuchar, ¿no? Bueno, la economía feminista vino a decir, por ejemplo, en tiempos de pandemia, que el cuidado fue esencial, y si miramos el cuidado que ve en la escena, y tuvimos que salir a trabajar, cuidar, enseñar en nuestras casas porque estaban cerrados los espacios de cuidado, la normativa estableció algunas especificaciones, pero no fue clara, no se la terminó de jugar, digo yo, en decir que las personas teníamos que cobrar por quedarnos en casa cuidando y trabajando, ¿no? Así que creo que queda muy poquito tiempo, Marisol, ¿no? Sí, quedan 50 segundos. Leo la última que figura en el chat y en todo caso cuando hacemos la puesta en común aprovechamos para responderla, que es si en Argentina existe al interior de las empresas algún comité que evalúe los casos de violencia laboral para dirimirlo o enrutarlo hacia la justicia ordinaria. Ya se va a cerrar el espacio, como decía, así que vamos a volver a la sala común. Vamos a hacer un breve repaso de lo que sucedió en cada sala, así que aprovechamos ese momento para que Fabi responda a esta última pregunta, y después pueden elegir las próximas, entre las próximas 3 salas a cuál quieren ir. Y preguntan también si el convenio se efectiviza en el ámbito universitario también. Sí, en todos los espacios, todos los ámbitos. Así es. Perfecto. Bueno, no sé, bueno, no tiene mucho por sentido. allá. Sí, no tiene sentido que empieces a responder porque se va a cortar. No, Así que